Mi tesis, la que elegí, se basaba básicamente que se aplica a una mejora en un sistema de electrónica de potencia. La tesis básicamente hacía esto, o sea, este era el sistema original y se buscaba lo que estaba en la parte inferior. Lo que hizo él es agregar una interfaz con la intención de mejorar la electrónica de potencia y poder controlar un inversor trifásico, ya que en el circuito de potencia original solamente se generaban 3 pulsos para 3 IGBT, ¿no? Entonces, él buscó mejorar la electrónica de potencia y mejorar la interfaz. Entonces, bueno, yo revisando la tesis vi que se empleaba esta tarjeta de desarrollo, que es la ZSPF2812, que es la de Spectrum Digital que el profesor nos mencionó. Y bueno, entonces, revisando un poco más sobre este equipo, vi de que ya estaba obsoleto, ¿no? Entonces, a pesar de que se lo usa todavía en drives actuales, como el profesor también mencionó, que están vigentes, ¿no? Pero en cuanto al DSP como tal, ese F2812 o la tarjeta de desarrollo ya no estaba comercialmente disponible, ¿no? Al menos en la página de Spectrum Digital. Y bueno, lo que noté interesante de esa tarjeta de desarrollo es que tiene, Spectrum Digital vende 2 productos, ¿no? Con esta DSP, que es la F2812, en la cual ya está el DSP soldado con montaje superficial, mientras que también dispone de un socket, ¿no? Entonces eso sí lo veo interesante en esa tarjeta, ya que uno simplemente puede cambiar de DSP si es que ya programó, hizo pruebas y quiere dejar el algoritmo guardado en el DSP, ¿no? Y no tiene que comprar toda la tarjeta de desarrollo. Bueno, entonces eso es lo que es interesante. Y Raúl, bueno, sobre todo lo interesante ahí es porque, y que fue justamente la más fuerte, es que tú, por ejemplo, estás desarrollando un sistema X, pero tu DSP lo quieres probar en esa tarjeta de desarrollo. ¿No? Entonces ya cuando estás todo listo con el proyecto al 100%, ahí sí sacas tu DSP y la pones ya en tu tarjeta el equipo que tú vas a hacer. Ya, y ahí se va a soldar sobre esa tarjeta del equipo que tú vas a hacer. Pero tú el programa y todo eso lo hiciste en la tarjeta de desarrollo. Por eso que tú tienes que poner ya entonces vas, y ahí sí vas produciendo más chip, vas a hacer equipo en baja escala, ¿no? Porque si ya vas a hacer en otro orden de equipos, ya es otro el sistema, ¿no? Pero igual se va a hacer en la tarjeta de desarrollo. Aparte de las cosas que tú dijiste, que también es verdad, ¿no? También ahí es inclusive fuerza. Ajá. sí, sí, Ya, por eso puede seguir. es algo interesante. Entonces, pero bueno, ya se había llegado al fin de vida del producto, que es lo que indicaba Spectrum Digital. Y bueno, entonces yo investigando un poco en Texas Instruments, averigüé la evolución de las familias de los DSP. Y entonces observé que la F2812 está en esta ubicación, donde en el eje Y tenemos el rendimiento y en el eje X el tiempo, o sea, históricamente, ¿no? Entonces, aquí se observa de que F2812 en función con la última o la más evolucionada que ha sacado Texas Instruments, tiene mayor rendimiento esta tarjeta, tiene mayor rendimiento. Pero bueno, también analicé esta de acá por el hecho de que, como van a ver más adelante, pude hacer un ejemplo práctico con una tarjeta de desarrollo basada en este. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Y en la tesis también se mencionaba de que se usaba con Composer Studio, y en la versión y aquí se observa que la forma de programación es de el lenguaje C y C++ también. Entonces, más adelante veremos que es posible programar en MATLAB, como el profesor indicó, ¿no? Y lo que hizo el profesor Sánchez.
Parece que tu internet falló, Raúl. ¿Los demás sí están viendo algo o solo en la mía Sí, parece que sí se les fue el se le internet. fue el internet, Se le fue el ¿no? internet al hombre, se le Se fue fue. el Iba internet. bien, amalado. Chus. Chuta, y ahora. El talón de Aquiles. Esperémosle un minuto. Puede que ya regrese. Espérame un ratito. Ahí estamos. Sí, lo voy a compartir nuevamente. Ok, disculpen la intervención, es problemas de Wi-Fi. No hay Bueno, problema. entonces, muchas gracias. Pues. Entonces, como indicaba, a ver, como avanzaban, ¿por qué diferentes versiones de CodeComposer? Bueno, van saliendo un nuevo DSP y ese DSP se programa con la última versión de CodeComposer. Evoluciona el DSP, evoluciona el software. Y bueno, entonces aquí tengo una presentación donde se muestran las aplicaciones diversas de los DSP de la familia C2000 de Texas Instruments, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver todas las aplicaciones, ¿no? Control de motores, drive, pero también aplicaciones de energía, en UPS, en cargadores a bordo, estaciones de carga para carros eléctricos y bueno, así un sinnúmero de aplicaciones. Y entonces, un poco de historia, ¿no? En el año 1997, Texas Instruments integró en un solo dispositivo la memoria flash, memoria de almacenamiento, un ADC, convertidor analógico digital, un DSP, un procesador digital de señales, y modulación de ancho de pulso. Entonces, básicamente es el control, podríamos decir, el DSP, el controlador, el convertidor analógico digital que permite sensar las señales del mundo real. Tendríamos el módulo que permite actuar sobre equipos de electrónica de potencia, con semiconductores de potencia. Entonces, es el actuador en el módulo PWM, el controlador a través del DSP y el sensado de las señales a través del ADC, ¿no? Entonces, la idea era poder controlar sistemas en tiempo real. Entonces, bueno, aquí se menciona eso, ¿no? Las aplicaciones que vieron en la página anterior tenían un factor en común, que era que operaban en el mundo analógico, en el mundo real, y se necesitaba controlarlo en tiempo real. Entonces, pasar esas señales analógicas al dominio digital y procesarlas en el dominio digital para actuar sobre el dominio analógico, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una foto de Texas Instruments hace algún tiempo, una señorita ahí modelando. Y ahí se tiene también dónde está ubicado Texas Instruments en Dallas, la ubicación, la entrada de Texas Instruments y un poco de teoría, ¿no? Entonces, bueno, en este documento, esta guía esencial para el desarrollo de aplicaciones con microcontroladores, la vi bastante útil, ¿no? Y bueno, voy a hablar sobre estas primeras 4 secciones. El resto que se observa aquí son las tecnologías empleadas en cada una de ellas, ¿no? Tecnologías de sensado, tecnología de procesamiento, tecnología de control y tecnología de interfaz, ¿no? ¿A qué se refiere la interfaz? Es a la comunicación del DSP con el mundo externo, comunicación en cuanto a envío de información, del procesamiento, módulos de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, ahí se mencionan las 4 etapas, ¿no? El sensado, el procesamiento, el control y la interfaz, ¿no? Bueno, y hay un gráfico donde están un poco más descritas el tiempo de Texas Instruments en esto de 1997, las 4 etapas básicas que se integran en un C2000, en la familia C2000 de Texas Instruments, ¿no? Entonces aquí se habla, por ejemplo, del control, se habla de PWM de alta resolución.
Se habla también en el censado, en la etapa de censado, sobre el ADC, convertidor analógico digital. También se puede recibir señales de encoder, y es posible que también integre DAC, ¿no? Convertidores digital analógicos, ¿no? Genera salidas analógicas, ¿no? En el procesamiento se muestra aquí el núcleo, ¿no? Incluso ahí el DSPs que ya tienen más de un núcleo, el F28379D, que es el que le voy a mostrar más adelante, tiene 2 núcleos. Y bueno, con respecto a aquí se habla de la cantidad de instrucciones, millones de instrucciones por segundo, ¿no? 925. Lo importante aquí es que las instrucciones que dispone un DSP son mucho mayores que las de un microcontrolador, ¿no? Es decir, tienen procesamiento matemático más avanzado, ¿no? Y ahí está, pienso yo, que el fuerte. A ver. Entonces, con respecto a las interfaces, aquí se observan todas las posibles interfaces que dispone la familia C2000. Integra ya los últimos módulos, los últimos DSP, incluso Ethernet, ¿no? El F28212 no integra USB, pero el F28379D que vamos a ver si integra USB, tiene un puerto. Eso, y bueno, aquí se menciona este concepto, ¿no? De Real-Time Signal Chain Components, que es básicamente el tiempo que se define aquí, ¿no? La clave de control de tiempo real es minimizar el tiempo entre el sensado, el procesamiento y el control. Este tiempo se define como la cadena de señales en tiempo real, Real-Time Signal Chain. Es decir, desde que poco antes, tiene que ver con el sensado de la señal, se procesa y se genera la salida, ¿no? Y entonces ese concepto es importante, ¿no? Es el que se optimiza en un DSP, ese tiempo. Bueno, un poco más de teoría. Con respecto a la unidad de procesamiento, ahí vemos un gráfico donde, por ejemplo, aquí se muestran los núcleos interactuando con la memoria ROM, la memoria flash, y módulos Viterbi Complex Unit, que es la unidad de compleja Viterbi, hace cálculos matemáticos para avanzados y cálculos avanzados del CRC o cálculos del CRC también. O sea, son módulos que dispone la unidad de procesamiento. Y aquí un poco se los lista: el CLA, Control Log Accelerator, es una máquina de estados capaz de ejecución de código independiente del núcleo, es decir, procesa o calcula sin hacerse ese cálculo dentro del núcleo del procesador. Entonces es una unidad aparte y eso optimiza el tiempo, no es más rápido. Se puede disponer de unidades de punto flotante, ¿no? Y lo que mencionaba, la unidad trigonométrica, TMU, y Viterbi and CRC Unit, ¿no? Que son estas unidades de procesamiento. Entonces, por ejemplo, en la TMU se muestran instrucciones intrínsecas para soportar funciones trigonométricas encontradas en las transformadas, ¿no? Lo que se nos hablaba de la transformada de Clark y Park, ¿no? Entonces, esta unidad hace esos cálculos en mucho menor tiempo, ¿no? Y bueno, con respecto al control, se tienen aquí este gráfico, ¿no? Unidad de control, y aquí se habla sobre los PWM, ¿no? Mencionaba también los EPWM, que son los Enhanced PWM, son PWM mejorados, ¿no? Son mucho más precisos en cuanto al instante en el que se genera el flanco positivo para el PWM, ¿no? Y un poco más el diagrama de bloque de la etapa de sensado, ¿no? Los DAC con comparadores y ADCs aquí. Bueno, aquí se habla sobre el sensado, los bloques internos, para captura de módulos, para captura de señales de encoder. Y bueno, aquí sobre las comunicaciones, aquí creo que esto resume cuáles son los protocolos
dependiendo de la generación del DSP, están integrados dentro de uno de ellos, ¿no? Ya incluso Ethernet, que es lo que mencionaba, ¿no? Es decir, un DSP se lo puede ya integrar a una red Ethernet, ¿no? Es decir, se me ocurre, por ejemplo, quizás se podría reemplazar el DSP de la familia del equipo DMD2000, ponerle un DSP un poquito más reciente y poderlo integrar comunicarlo y manipularlo desde Ethernet, ¿no? Sí, ese podría ser tema de tesis, por ejemplo, pero claro, te va a obligar quizá un poquito a cambiar la tarjeta principal para poderse adaptar al pineado. Claro. El pineado de todos los puertos va a cambiar un poco, ¿no? Pero es un bonito trabajo para desarrollarlo como tesis. Muchas gracias, profesor. Ok. Entonces, bueno, con respecto a las interfaces, lo que les mencionaba ya básicamente el detalle de esos módulos de comunicación, creo que ya lo revisamos bastante en la materia, y aquí simplemente los menciono, ¿no? Interfaces. Y bueno, aquí la página ya saliendo un poco de la teoría, hablando un poco más de Texas Instruments, aquí hay una página para acceder al entrenamiento de Texas Instruments. Aquí observé que es posible incluso encontrar una serie de videos referente a la familia C2000. Entonces, por ejemplo, Ajá, sí, Raúl, te interrumpo, disculpa, pero en el material, si tú ves, yo les dejé 4 videos de Texas Instruments. En el material que dejé en Dropbox. Sino que esos 4 videos tomaban cierto tiempo, entonces no los podía ver en clase, pero yo se los dejé en el material de estudio. Hay una cantidad de videos tremenda y también cursos y todo eso. O sea, eso para meterse solo en ese campo toda la vida. Ajá. Sigue nomás, Raúl, disculpa. No se preocupe, profesor, cuando guste. Entonces aquí uno de los videos, por ejemplo, aquí habla sobre las partes esenciales del control en tiempo real, ¿no? Y para acceder a estos videos solo es necesario hacer un login, crear una cuenta en Texas Instruments y uno ya puede acceder. Y bueno, aquí nuevamente esta imagen donde es lo que íbamos a hablar un poco sobre las características de esto, o mencionarlas básicamente, ¿no? De estos 3 DSP. Aquí hay un DSP, una foto de un DSP de la familia F2807, que sería la que se encuentra acá. La encontré en internet. Y cómo acceder a la información de cada producto, ¿no? Aquí está el link, se busca el DSP y aparecen las características, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia es un factor que realmente, a mi parecer, quizás no haya modificado mucho con respecto, por ejemplo, al DSP F28379D, la frecuencia es solo 200 MHz, 50 MHz más. Y con respecto al último DSP que tiene Texas Instruments, que es incluso aquí se muestra que es nuevo, la frecuencia es de 200, ¿no? Pero por ejemplo este módulo tenía, parece que En el laboratorio, en la última tesis que yo dirigí, ¿te acuerdas? Es con un delfino, ¿no? Una tarjeta de desarrollo basada en delfino, que tiene se hizo es un módulo de Texas Instruments. No recuerdo exactamente cuál de ellos era. Era de punto flotante. Es punto flotante, sí. 335 me parece. Algo así, ¿verdad? Sí. Entonces, Ya, eso era. Este aquí, por ejemplo, sí, gracias. Este sería el último que tendría Texas Instruments, ¿no? Bueno, ahí es posible acceder a la información de ellos, un poco más en detalle. Lo que se ha aumentado quizás es la memoria flash, la flash memory 1536 en este último DSP. Y este acá es el de intermedio, el F28379D, es el de 1024 y en el 2812 es de 256 kilobytes. Sí. Bueno, aquí los diagramas funcionales, aquí yo rescataría que aquí se observa solamente un procesador en el F28212 y aquí en el F28379D 2 procesadores, ¿no? Justamente la letra D se refiere a que emplea 2 procesadores.
Pero por ejemplo el F2838-8D de esta familia ya emplea 2 procesadores y un núcleo adicional Cortex. Me parece que se usan microcontroladores de menor nivel, ¿no? Estos, obviamente los DSP son microcontroladores de mayor nivel por la capacidad de procesamiento que tienen. Bueno, con respecto al software Code Composer Studio, aquí se menciona que se hace uso de un editor, un compilador de C, C++, editor de código fuente, entorno de construcción de proyectos, depurador, y bueno, es un software intuitivo. Aquí hay un recurso para acceder a videos en YouTube, un canal propio de Texas Instruments, ¿no? Sobre Code Composer. Hay videos sobre uso. Pero quizás no está tan reciente la actualización. El último video de lo que veo es de hace 11 meses, hace un año. Y aquí sí es algo importante que observé, el Resource Explorer, de que por ejemplo mencionaba un workshop, ¿no? Un entrenamiento con este Launchpad. Un Launchpad es una tarjeta de desarrollo más pequeña que pone a disposición los pines de salida del DSP para hacer entrenamiento básico, ¿no? Y un siguiente nivel de estas tarjetas de desarrollo son los control card. Usan casi ya la mayoría de pines. Aquí no se dan a disposición todos los pines del DSP, pero para un primer entrenamiento es bastante útil. Entonces, esto del workshop lo vi interesante. Y aquí se trata sobre un workshop de un día. En un día uno, según lo que indica este Texas Instruments, uno puede entrenarse con las cosas básicas, ¿no? Incluso dan los archivos. Aquí está el enlace. En Code Composer Studio uno busca el workshop y puede encontrar los archivos que estaban más abajo aquí en la página. Aquí creo que no los puse, pero están más abajo. Hay archivos para descargar, ejemplos, laboratorios. Y bueno, aquí la instalación del software Code Composer Studio. Y aquí, bueno, aquí se selecciona la familia C2000, la única. Está instalando el software, luego aparece esa interfaz de bienvenida. Y aquí es algo novedoso que vi, que es posible incluso accesar a nuestra Cloud Tools, herramientas en la nube, para desarrollar aplicaciones y evaluar los dispositivos TI, ¿no? Es decir, de lo que yo entiendo, es posible hacer un desarrollo en línea sin necesidad de tener el software de Code Composer instalado, ¿no? Pesa alrededor de 1 giga, ¿no? El software Code Composer. Y bueno, este es el Launchpad que vamos a utilizar para hacer el ejemplo práctico. Y bueno, aquí está el DSP, el puerto USB para comunicarse al computador. Y los sockets para conexiones de los GPIO, de las señales de ADC, para enviar señales al DSP. O sea, que interactúe con el medio. Aquí está el sitio web. Y aquí se trata una descripción sobre este Launchpad. Aquí yo noto lo importante quizás es el hecho de que tiene un puerto JTAG incorporado, al igual que la tarjeta F2812, y es posible tener una interfaz USB, la cual se comunica serialmente con el PC. El Launchpad F2812, como lo pueden ver aquí están las diferentes caras. El cable USB que se emplea es un cable USB lo que incluye el kit, ¿no? Básicamente el Launchpad, un cable USB y una guía Quick Start. Raúl, ¿y ese puerto USB es el USB normal o el USB-C? Yo pienso que debe ser el C. No, es el USB este de aquí, el B. El normal. Forma de aquí. Deberían haber pasado al USB-C, que tiene mucha más velocidad. No he revisado si el último DSP ya tiene un Launchpad. Me imagino que si es así podría tenerlo, pero se podría averiguar. Pero el actual no lo tiene. No lo tiene, ya. Eso nada más es una inquietud, porque yo no he estado en los últimos ya, porque estaba más metido en el ámbito de comunicaciones en estos últimos tiempos.
y un poco ya el desarrollo último de Texas lo descontinué un poco porque es amplio eso. El próximo año sacan otra cosa, el siguiente año sacan otra cosa y ya está desactualizado. Este año sacaron un nuevo DSP, el último, en pandemia. Pero bueno, entonces aquí está lo que incluye la guía rápida, ¿no? El pineado de la tarjeta del Launchpad. Aquí son accesorios que le llaman Booster Pack que permiten hacer conexiones con motores, ¿no? Este equipo, esta tarjeta que uno tiene aquí, la monta encima del Launchpad y ya no tiene que hacer interconexiones con cables ni nada, sino que simplemente lo acopla y ya puede hacer uso y programar un motor. Aquí dice Integrated Three-Phase Motor Drivers. Son los drivers de motores trifásicos, ¿no? El inversor justamente. Y también para un convertidor BUC, un reductor, un convertidor de DC-DC, reductor, entrega voltaje DC a la salida menor. Bueno, y entonces aquí hay unas recomendaciones para qué se usa esto. Dice experimentación con conversión de energía, de control de conversión de energía, incluyendo las configuraciones que vimos al inicio del curso, convertidores DC-AC, los inversores, AC-DC, rectificadores, DC-DC, los choppers, y algoritmos MPPT. Realmente eso no sabría qué sería, pero al menos es posible hacer control de los convertidores de energía que analizamos, ¿no? Y bueno, aquí se muestra que el Launchpad viene con un demo, el cual cuando uno lo conecta, aquí indica, transmite datos a esta velocidad serial, ¿no? Y entonces lee el puerto ADC y entrega una salida alto o bajo, dependiendo si el ADC es menor o mayor que un umbral programado en la DSP. Aquí está los componentes representativos, el DSP, y aquí está el Debug Pro, que sería el medio por el cual nosotros accedemos al DSP. ¿Y por qué Debug? ¿Por qué depurador? Porque nos permite visualizar por medio del software Co-Composer la ejecución de un programa paso a paso, ¿no? Es decir, línea por línea. Es decir, estoy probando un código y yo puedo ir línea por línea para ver, por ejemplo, el estado de las variables en una línea de código dado, ¿no? Eso es el depurar. Entonces ahí el pineado un poco más amplio. Aquí están los componentes del Launchpad. Y aquí la guía de usuario, ¿no? Bastante interesante, bastante completa, bastante concisa, diría yo. Los componentes, ¿no? Y aquí el diagrama de bloque, ¿no? Aquí incluso en esta guía se muestran los esquemáticos, como les voy a mencionar en un momento. Quizás la etapa de manejo de energía, es decir, cómo a partir de 5 voltios del puerto USB energiza toda esta tarjeta y además de ello lo aísla, ¿no? Da la posibilidad de que los 5 voltios del USB del computador estén aisladas de la tarjeta DSP. Entonces, por ejemplo, aquí se le da la guía de revisiones del hardware. Salió en el año 2000, en diciembre del 2015, la última revisión fue el 2017, en abril. Ahí yo lo que concluyo es de que, por ejemplo, esta última revisión tuvo bastantes cambios. Y desde la primera revisión a la siguiente, hasta la última, pasó un año y medio, un año 4 meses, casi un año 5 meses. Es decir, en un año 5 meses, el hardware inicial todavía no estaba bien desarrollado. Entonces, menos un año y medio para poderlo ya adquirir, pensaría yo, ¿no? Es decir, como todo hardware, quizás en las consolas de videojuegos, las primeras versiones tienen fallas, y después de un tiempo ya son mejores, son más robustos, ¿no? Por eso que no quieren todavía la consola, todavía de juegos, adquirir alguno, porque puede haber alguna revisión que no sea de software, sino de hardware, y ahí a volar joven. Porque el que compra el próximo año la consola, si viene con una revisión de hardware, va a ser superior a la que salió hasta ahora en diciembre. Esos vuelan, toda esa gente vuela, ¿no? Son caras las cosas, relativamente. Entonces, bueno,
Entonces eso es lo que observo aquí. Y aquí está el esquemático del Debug Pro, ¿no? Que le denomina Texas Instruments XDS100 versión 2. Es USB, ¿no? Y bueno, aquí lo que yo noté es el aislamiento eléctrico, ¿no? Es decir, obsérvese aquí de que este es el micro USB y aquí se tiene, por medio de un fusible de 500 mA, el voltaje de 5 voltios en este pin y una referencia a GND. Entonces, por medio de este chip, lo que yo observo es de que este es ya voy a hablar un poco más del chip, pero básicamente lo que hace es que una señal con una cierta referencia de voltaje, que es AGND, pase a otro, podríamos decir, a otro sistema, donde se tiene el mismo voltaje, pero ya con una referencia diferente, ¿no? Entonces aquí se observa el aislamiento eléctrico. Aquí obsérvense de que hay un jumper que es posible retirarlo, ¿no? No recuerdo si por defecto viene configurado puesto o no, pero es posible retirarlo, ¿no? Pero lo interesante aquí es el chip, ¿no? Que puede aislar dos señales de voltaje DC por medio del cambio de referencia, ¿no? Entonces, un poco más sobre ese integrado, voy a hablar más adelante, y aquí está la etapa de potencia, ¿no? Entonces, hablemos un poco más del integrado que habíamos encontrado, sí, en la diapositiva anterior, en la del Debug Pro. Entonces, es esta sección de aquí que estoy ampliando. Entonces, hablando de eso, aquí tendríamos el integrado, bueno, que a partir de un voltaje de 5 voltios, genera un voltaje de 3.3 voltios. Este es un reductor de voltaje, ¿no? Y aquí, bueno, en sí este es el LED de encendido, nada más. Obsérvese la referencia, que es AGND. La página sobre ese integrado, el link. Aquí se tiene también el integrado que permitía aislar, ¿no? Entonces ahí he hecho zoom en esta parte que tengo yo aquí, en la sección de Power, perdón, en la sección del Debug Pro, en esta parte de aquí voy a hacer zoom y la tengo más adelante, que es en esta diapositiva. Y aquí está un poco sobre el datasheet de ese integrado. Y básicamente en el esquemático simplificado se dice que el aislamiento se lo hace por medio de un capacitor. Aquí tengo una referencia, observemos el símbolo, y aquí tengo otra referencia, un símbolo diferente, ¿no? Se necesita una señal de habilitación para que esta señal pase acá a la salida. Y aquí se indica en la descripción un poco de que se bloquean los altos voltajes y se aíslan las referencias. Un poco más con ampliación, el esquemático simplificado, el diagrama funcional, y aquí está el pineado o la distribución de pines del chip. Entonces aquí se observa de que es de 3 canales, ¿no? Es decir, 3 señales de voltaje DC diferente pueden pasar hacia la salida luego de haber sido habilitada por esta señal enable, ¿no? Pero lo importante es que se tienen el ground 1 para este sector y el ground 2 para este sector de acá. Y estos ground, para generar esos voltajes, se necesita de los voltajes de corriente continua 1 y 2, es decir, son voltajes, yo aquí conecto dos fuentes de voltaje entre VCC1 y GND1, una fuente de voltaje DC, y aquí conecto otra fuente de voltaje DC, sin que tengan la misma referencia. Y ahí se logra el aislamiento. Y aquí está un poco sobre cómo se lo implementa. Aquí se observan FET, y pienso que esa es la forma como se logra el aislamiento. El FET es controlado por voltaje, y en estas terminales no ingresa corriente, ¿no? Básicamente el encendido o el estado de corto de saturación de estos FET dependerán del voltaje que se emplea aquí. A diferencia de los BJT, necesitan una corriente, y la corriente sí circula desde base hacia el emisor, en caso de que sea NPN, pero en caso de un FET solamente se necesita una referencia de voltaje con respecto a esta tierra, y ahí ya se logra hacerlo funcionar. Entonces ahí se logra el aislamiento porque no hay circulación de corriente a través de estas dos junturas.
Bueno, y aquí un ejemplo de aplicación típica de este integrado. Aquí se tiene el integrado en esta parte de acá. Este es un microcontrolador y se está enviando información por medio de una interfaz RS485 que está aislada por medio de este chip, que es el que estamos analizando. Entonces se envía la información, aquí están las terminales A y B, eso es enviado al aislador, son dos referencias de voltaje. Obviamente esto aquí es transmisión de datos, entonces hay unos o ceros, pero con una cierta referencia de voltaje, ¿no? Aquí la referencia de voltaje, como se observa, es de 5 voltios, mientras que en el lado del microcontrolador el voltaje del microcontrolador es de 3.3 voltios. Entonces una señal de 5 voltios que está siendo enviada desde el canal de comunicación o del puerto de comunicación RS485, la interfaz RS485, con niveles lógicos de 5, 0 voltios, llegan al microcontrolador ya con niveles de 3.3 y 0 voltios, ¿no? Cuando se hace la transmisión de datos, ¿no? Y aquí se muestra, por ejemplo, cómo varía eh, o el tiempo de vida del integrado en función del voltaje IORM. Ese voltaje IORM es se define como el voltaje de aislación pico repetitivo máximo. De lo que yo comprendo, es decir, yo voy a usar este chip o voy a enviar información, voy a enviar voltajes a través del chip hacia otro circuito que está aislado y yo le envío datos cada cierto tiempo, le aplico ese voltaje cada cierto tiempo. Entonces, aquí este voltaje máximo me indica que yo puedo darle un valor máximo en voltios, y ese voltaje lo que indica es 560. Y bueno, entonces en el tiempo se vería de que máximo duraría 28 años si es que yo le aplico un DIORM de 560 voltios, que es el nominal que indica el datasheet. Que se muestra los resultados de prueba del rompimiento del dieléctrico, ¿no? Es decir, cómo el dieléctrico depende del tiempo, ¿no? Y luego de un cierto tiempo tendrá un cierto ciclo de vida, digámoslo así. Entonces, continuando con el esquemático, aquí se observa el esquemático referente a la sección del ADC, pero es diferencial, ¿no? Entonces aquí yo puedo enviar dos señales de voltaje, conectar una señal, que no necesariamente la referencia tengo que conectarla al GND, ya que por eso es diferencial, y aquí ya tendría esos voltajes. Entonces tendría que leer los voltajes en estos pines, en el DSP, restarlos y obtendría el voltaje que lo estoy leyendo aquí, ¿no? Aquí este es el amplificador diferencial y este es el chip que se emplea. Aquí se observa que sí es amplificador diferencial por la realimentación negativa, ¿no? A través de esta resistencia que yo tengo aquí con la salida, ¿no? Con respecto al PWM, este es el bloque donde se muestran como una señal PWM que también a través de ese mismo pin se envía la señal DAC del convertidor digital analógico, se envía hacia el GPIO, hacia el General Purpose IO, entrada-salida de propósito general. Y aquí son dos LEDs que están incorporados en el DSP, en el Launchpad, y son comandados por estos pines que los manejo desde el DSP. Aquí hay otro integrado que pienso que son drivers, ¿no? Ya que estos drivers van a permitir la circulación de corriente relativamente elevada en comparación que lo que puede proveer el GPIO del DSP. Bueno, hay los booster pack y sus pines, su distribución de pines. Con respecto, esto aquí
se muestran las señales que van a ir finalmente hacia el DSP, ¿no? Quienes van a recibir, en este caso, 5 voltios o GND, o no, creo que aquí todos estos pines que están aquí, por ejemplo, van a recibir BDD, un cierto voltaje, un voltaje DC de referencia. Otros pines van a recibir 3.3 voltios, otros pines van a tener otro voltaje de referencia. Y aquí simplemente se los representa qué pines van a recibir ese voltaje, ¿no? Qué pines de la DSP. Distribución del esquemático para las entradas y salidas, external headers, la interfaz eléctrica para el protocolo CAN. Aquí están las capas. Las capas que están incorporadas en el Launchpad, el diseño de la parte superior e inferior. Y aquí se muestra que hay un Bill of Material, un listado de materiales donde se indica que tiene 6 capas, ¿no? Luego vamos a ver cómo desde el Launchpad me puedo conectar con Go Composer Studio. Aquí se muestra que necesito crear un nuevo archivo, Target Configuration File, elegir esa opción. Aquí se observa que está conectado el Launchpad al PC, al COM 7. Aquí se crea un nuevo, le da un nombre al target que habíamos creado en esta etapa, que habíamos elegido crear en esta etapa. Le damos una ubicación del archivo para crearlo. Luego aparece esta ventana donde necesitamos configurar cuál va a ser nuestra prueba digámoslo así, nuestra punta de prueba con la cual nos vamos a conectar al Launchpad. Y es un circuito electrónico que le denominan USB Debug Pro, y fue el primer circuito electrónico que vimos de los esquemáticos anteriores. Luego pasamos a esta etapa de aquí, donde nosotros seleccionamos el DSP con el que queremos comunicarnos, y es el que está puesto en el Launchpad. Pero observen que ya en esta versión 10 de CodeComposer ya se muestra el último DSP de la familia C2000 de Texas Instruments, 28388D. Y aquí se muestra la prueba de conexión, aparece esa ventana, y luego se nos indica de que esta prueba o este scan test ha tenido éxito, ¿no? Y de esa forma estamos conectados con Composer con el Launchpad. Y bueno, aquí este es un ejercicio que desarrollé, que básicamente genero código a través de MATLAB para alternar el estado de 2 LEDs. Entonces uso MATLAB Simulink. Entonces en Simulink yo tengo esa librería, ese toolbox, que se denomina Embedded Coder Support Package, que es un proceso que yo lo descargo gratuitamente de la página de MATLAB. Hay que registrarse en la página y uno lo descarga y esto se instala, ¿no? Hay un proceso para poder enlazar el compilador de CodeComposer, que es primero necesario instalarlo, para que MATLAB haga uso del compilador. Hay que hacer una configuración para direccionar el compilador de CodeComposer a MATLAB. Y hay un wizard ahí, ¿no? Es decir, hay un asistente y le indica cómo hacerlo, paso a paso. Pero luego de haber hecho eso, ya aparece este toolbox, ¿no? Entonces aquí aparecen las familias, y la que vamos a emplear es esta, 2837X. La del F2812 es la que se encontraría aquí, el conjunto de instrucciones, ¿no? Raúl, ¿que tú compraste la tarjeta? Sí, ingeniero. Que muy bien, muy bien. Me ha gustado tu presentación porque nos pone un poco en las tendencias modernas de los DSP. Muy bien, sigue. Gracias, profesor. Justamente para acotar eso es lo que he visto en esta maestría, ¿no? Generalmente los profesores que nos han dado clases están, digamos, en lo último de cada uno de sus segmentos, y eso lo veo bastante útil en esta maestría. Por eso me gustó enfocarme en esta parte de lo último de los DSP. Entonces, bueno, entonces tendríamos aquí el conjunto de instrucciones del F2812. Observen cómo aumenta la cantidad de instrucciones para el F28379D y aumentar, ¿no? Y aquí se da la configuración con el Launchpad en
En Simulink se configura, se elige aquí el Launchpad, como ustedes observan, está incorporado en la sección de Hardware Implementation. Y aquí previamente hay que seleccionar la familia, que es Texas Instruments. Se selecciona la familia C2000 en este caso, y la familia C5000, C6000 también, y otras. Y de la C2000 y Texas Instruments aparece esta opción. Entonces, ya MATLAB carga valores, por ejemplo, o sea, estos valores dependen del dispositivo que vayamos a emplear. Aquí, por ejemplo, se mostraba que está inicializando los parámetros del tablero. Esta es la configuración que finalmente quedaría. Y hay que acceder a esta opción de aquí, Hardware Board Settings, donde aquí uno tiene que deshabilitar esto con la intención de que el programa no quede grabado en la memoria flash del DSP. Entonces, cada vez que yo pueda prender o apagar, nuevamente tengo que descargar el programa. Es simplemente para hacer uso de esta función. Y aquí uno puede seleccionar el CPU donde uno quiere descargar ese programa que va a generar. Y bueno, aquí tuve que basarme en cuáles GPIO son los que yo necesito mandar para entender los LED red o blue del DSP. Y aquí está la programación. Simplemente le envío una señal periódica. Este es el periodo, este es el duty cycle. Y al otro LED le voy a enviar la señal invertida, ¿no? Entonces la configuración de cada uno de los GPIO, GPIO 31, GPIO 34, configuración del PWM, empieza la generación de código, y luego directamente MATLAB descarga el programa al hardware, ¿no? Aquí se genera un reporte, aquí está un video explicativo, que es el que podemos ver aquí. Y bueno, voy a mostrar ya directamente la parte final del video. Pero si ustedes van a disponer de la presentación, pueden verlo completamente. Hola, bienvenidos una vez más al canal. Aquí voy a demostrar. Y bueno, pasando directamente Nos dirigimos a la a MATLAB. Está programado. Ya, pero una cosa, ya para que van a copiar para decirle tu casa arreglada. Antes, está generándose el código, es un code generator. Ok, y ahora está descargando el programa al target, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver aquí. Estos LEDs que están apagados, sí. Adelante. A mí me pidió la receta de relleno. Empieza del relleno que ella hacía, una revista. Aquí están alternando, aquí hay dos LEDs. Successful, ¿no? Entonces observamos de que los LED de 9 y de 10 de Launchpad. Bueno, era lo que queríamos ver. Quizás por el internet no es tan rápido, pero bueno, ahí es posible generar código para estar directamente desde MATLAB, sin usar CoComposer. Ok, y bueno, entonces algo más. Aquí hice un ejemplo en el cual, usando la tarjeta F2812, yo podrán ver el video también, pero más interesante quizás es el video esta es la operación también con el F2812, la tarjeta de desarrollo, en la cual se opera este motor de C que tenemos aquí en el primer cuadrante, y no sé si estoy transmitiendo. Están siendo alternados, ¿no? Tal como nosotros habíamos programado, LED de 9 y LED de 10. Un LED rojo y un LED azul. Hola. Hola, 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 hola. Compañeros. Escucha, sí, se te escucha. Sí se escucha, hola. Sí se te escucha.
Gracias. Entonces, bueno, aquí en este video básicamente controlaba en 4 cuadrantes un motor DC con el F2812 programado de MATLAB. Este de aquí sí me gustaría quizás verlo un poquito eh, rápidamente. Funcionando a 220 voltios aproximadamente. Controló el motor Un de PWM regulado por la entrada analógica. Está en vacío, pero se siente cuán sutil es el incremento y la disminución. Bueno, no es el incremento de velocidad. Pasamos desde 0 a 220 voltios DC, 212 aproximadamente, el nominal. Y el motor respondió. Vamos a regular la velocidad, vamos a bajarla. Ok, hay ese ruido. No tiene mucho torque, de hecho. Y la corriente está en 1 o 2 amperios. Debido a que no hay corriente, no hay pulsos, y vuelven a aparecer. El motor se sigue moviendo. Desaparecen y aparecen los pulsos, pero observamos aquí en el LED de PWM, este que está aquí, el de arriba, que sigue encendido a pesar de que los pulsos están desapareciendo, es decir, el voltaje de salida está desapareciendo. Estable. Bueno, aumentamos la velocidad. con el DND2000 se está controlando un motor DC. Solamente es posible, como mencionó el profesor, controlar motores de inducción, no que debido al inversor trifásico uso los ramales para controlar un motor de forma. Todos 2 días aproximadamente de ese valor. Sí, con lo cual el motor ya se mueve. Por último, en mi presentación, aquí tengo una BBACS 355, lo que, bueno, saltándome toda esta introducción del manual de usuario, los módulos de comunicación que dispone, el unboxing, este drive que tengo yo aquí, lo abrí y vi la parte interior. Me parece que esos dos son capacitores. Aquí hay un toroide, es el que está aquí. Aquí están los varistores. Pero no me fue posible ver completamente el inversor y retirar esta parte plástica de aquí. No me fue posible. Estaba difícil, estaba bien ensamblado, no sé cómo. No sé, realmente no sé cómo lo metieron, pero bueno. Seguimos viendo, Raúl, la parte del YouTube nomás. Ah, ya. Creo que voy a mostrarles así, ya que no. Cuando proyecto se proyecta en otra pantalla. Entonces aquí me refería sobre el ABB ACS355. Tengo aquí, saltándome toda esta introducción referente a la presentación, página web, recursos, la lista de módulos de comunicación con los que se puede comunicar este drive. Se tiene aquí el unboxing, se tiene aquí el drive como tal, lo he desarmado, bueno, lo he abierto, y ahí está, en esta parte de aquí, un toroide para sensar corriente, capacitores en la entrada, aquí están los varistores, aquí está la parte interior,
Como les indicaba, este plástico no lo pude retirar y aquí están los transistores. Realmente no pude ver el código que intenté abrir. Esto hace presión y mantiene fijos en esta posición a los semiconductores de potencia, que son estos, ¿no? No se pudo ver, no pude ver el código. Y aquí está la tarjeta de control, la parte superior, la parte inferior, y aquí es donde se muestra el DSP, que es lo que me interesaba ver. Y cuando observo el DSP es el TMS 320F2811, ¿no? Y ustedes recuerdan, es menor que el TMS 320F282. El diagrama funcional, básicamente aquí tiene solamente un núcleo, ¿no? Es decir, es un drive, o sea, HDD, pero tiene ese DSP, ¿no? Es un drive de bajo voltaje. Y aquí otras partes, el módulo del keypad, tengo aquí el ventilador, y aquí viendo el manual de ventilador, simplemente decía esta información, nada más, que son el datasheet. Y como recursos y anexos para los compañeros, aquí en el canal hay una implementación de troceadores e inversores en esta serie de videos, ¿no? Partimos del troceador clase A, el troceador clase B, clase E con conmutación unipolar, clase E con conmutación bipolar, el inversor monofásico de medio puente. La próxima semana tengo que subir el del inversor monofásico de puente completo. Bueno, estos videos los uso para que los estudiantes vean cómo ensamblar los circuitos de electrónica de potencia, ¿no? Aquí también hay rectificadores, otra lista de reproducción para monofásicos y trifásicos, ¿no? Partiendo del rectificador de media onda y llegando hasta el rectificador trifásico, onda completa, tipo puente, semicontrolado. Aquí está el listado, ¿no? Cómo se usa Simscape para implementar las simulaciones que vimos en clase con el profesor. Aquí hay un rectificador no controlado implementado y se va describiendo paso a paso cómo hacerlo en el canal. Y aquí el rectificador semicontrolado. Entonces eso sería de mi parte. Gracias, suscríbanse al canal y denle like. Muchas gracias. Y gracias por su tiempo también. Muchísimas gracias, Raúl. Ha estado brillante tu participación. Te quiero agradecer porque has complementado el curso en esta forma, ¿no? Viendo todas las herramientas actuales que se pueden usar en el campo de la electrónica de potencia aplicada a lo que es control digital de accionamientos eléctricos. Muy bien, y no sé si tus compañeros tengan preguntas, ¿verdad? ¿Tu tesis exactamente cuál va a ser? Bueno, no me recuerdo bien. Primero agradecerle. Yo realmente por motivos de tiempo lo que busqué hacer es algo un poco más sencillo en cuanto a, bueno, no sencillo, pero lo que estoy haciendo es un tablero que dispone de drives, dispone de PLCs. Voy a representar un proceso de elaboración de jugos, voy a automatizarlo, voy a hacer el SCADA, programar los drives, programar el PLC. Y la idea es, con ese tablero, dar clases en este tiempo de pandemia, clases virtuales a los estudiantes de la carrera, ¿no? En este caso, en mi caso, la parte de Drive, y si es posible, los PLCs a los estudiantes, no por videoconferencia, ¿no? Muy bien, excelente, Raúl. No, gracias a usted por la oportunidad, profesor. No, por nada. Entonces, terminamos con tu presentación, esta sesión de hoy. Realmente me va a ser extremadamente difícil calificar. ¿Y por qué? Porque todo ha estado muy bien, ¿no? Y voy a quedar endeudado porque a los que han estado mejor que los que estaban muy bien, ya no los voy a poder evaluar, le van a tener que quedar debiendo puntos, ¿no? Pero todos han estado muy bien, excelentes, ¿no? Espero que mañana los 3 proyectos, si no estoy equivocado, que faltan, hagan una participación de ese mismo nivel.
Y bueno, si no tienen ninguna otra inquietud, nos veríamos mañana a las 8 de la mañana. No se olviden de subir todo el material, Raúl y todos los demás, todo el material que se fundamentaron para hacer su investigación. Y listo, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta. Patricia creo que tiene una pregunta. No, profesor, todo bien. Ya subí los documentos también. Ah, ya, muy bien. Entonces tengan una magnífica noche, porque ya casi es noche, y descansen, y los que todavía no han presentado, me imagino, todavía van a estar trabajando para el día de mañana su presentación, ¿no? ¿Sí? Sí, listo, profesor. Compañeros, una vez más, felicitar a todos por sus exposiciones y a Raúl también, que lo hizo muy bien. Igualmente a todos y de verdad muchas gracias, profesor. Gracias.